Bueno, estamos con Gustavo Iovino, doctor en Ciencias de la Comunicación, periodista, analista político, y por supuesto que queríamos charlar con él en primer lugar porque te tengo que confesar, y gracias por estar aquí como siempre, que mientras veía los acontecimientos de ayer me acordaba, en algunos párrafos de todo lo que ocurrió, me acordaba de vos, por aquello de que cómo se han acortado los tiempos. Sí, nada, sí. Nada es previsible en las próximas 2 horas. Sí, sí. O sea que Así que en vano que me pregunte cómo ve esto que va a pasar. ¿Qué crees que puede pasar? Lo más probable es que todo lo que digamos no ocurra. Es decir, No de lo que hay certeza es que no hay ninguna certeza. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, es la dinámica que tenemos en todos lados, ¿no? Sí, claro, en lo micro y también en lo macro a nivel global. ¿Qué crees que ha pasado ayer? Si hay que empezar a correr la hojarasca, digamos, del lío político, de lo anecdótico y todo lo más, ¿qué ha ocurrido? Era algo que ya estaba anunciado, más, hace tiempo que estaba medianamente anunciado. Esta condena, porque en realidad, bueno, ayer se habla del tema de la Corte, en realidad la Corte lo que hace es ratificar una condena que además fue dada a conocer, concluyó en el periodo en que Fernández era presidente y ella era vicepresidenta, ¿no? Incluso declaraba en ese juicio, digamos, en una situación extraordinaria como vicepresidente de la Nación. Es decir, no era de extrañar para nada, ni antes ni después, incluso porque había una presentación de la defensa, pero también el procurador pedía, y uno de los fiscales creo pedían una pena mayor. Sí, claro. Que ellos, y la Corte lo único que hizo fue ratificar lo que ya en instancias judiciales, digamos de los estamentos inferiores de la justicia, se había determinado. Que creo que yo coincido con vos, y creo que lo único que fue, a ver, cómo llamativo es que la Corte fundamentó. Lo que se suponía que iba a ser un solo párrafo, que diga, está todo bien hecho, dijo, está todo bien hecho por esto, por esto y por esto. No, eso llamó un poco la atención, ¿no? De lo que puede resultar un poco extraño. Más, como diciendo el porqué, sin necesidad, en ese caso era ratificar o no una condena. ¿no? Que además tenía, bueno, digamos, pasó por doble condena. Claro, digamos, claro, son dos instancias. Las dos instancias. Y recién me decía la doctora Jimena. No solo fue el juzgado, la Cámara respectiva se pronunció, y ¿qué más va a hacer la Corte de Justicia? Es más, a ver, si trabajamos así en lo contrahistórico, no sé, más de uno debe estar pensando, che, ¿por qué bochamos los dos jueces? Claro. Si uno de ellos podría haber disentido. Bueno, podría ser justamente uno de los cuestionados. Claro, el juez Ariel Lijo podría haber hecho mucho por esta causa y por ello, por lo menos en dilatarla. Claro. Porque su especialidad es esa, encajonear causa, digamos, ¿no? Eso sí es una especialidad que hizo. Ahora, yo creo que de todas maneras, en el fondo, sirve a ambas posturas extremas en esta polarización, ¿no? Que conviene a esas dos fuerzas y que eso fagocita a todo el resto, que incluso lo hemos visto hasta en determinadas elecciones provinciales o jurisdiccionales, ¿no? Lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, lo que está pasando en las grandes ciudades del interior, lo que pasó en el caso de Salta, ¿no? Que se abren las aguas y en el medio no hay nada, va quedando muy poco. Aquí viene, digamos, un poco de predicción, ¿no? Que digamos, está difícil para hacerla. Nos podemos equivocar plenamente y si no nos equivocamos no es para festejar. Sí, claro. Bueno, es Cristina Kirchner fuera de la carrera electoral, por lo menos, no puede ocupar más cargos públicos, no puede ser candidata, pero recupera la centralidad política sin dudas. Y sí tiene la habilidad... Tiene un lugar en la agenda. Un lugar en la agenda, sin dudas, pero además, si hay algo en lo que tiene habilidad es, digamos, en el armado de relatos, y en este caso de generar una suerte de épica de la persecución, de la proscripción, etcétera, la victimización, etcétera. La victimización de todo esto. ¿Cuánto dura eso
para mantener el eje político y el control del Partido Justicialista? Porque esto digamos, puede durar un tiempo. Eso dura para siempre en un núcleo duro que hay que empezar a estudiarlo. De todas maneras, no es el disco duro, el núcleo duro de lo que ha sido la primera gestión de Cristina y Cristina viuda. Claro. Que digamos ahí nos vamos con una radicalización en la cámpora y en lo que se dice el cristinismo más que el kirchnerismo. Lo que hay que ver, en los últimos tiempos eso se ha debilitado bastante, si puede recuperar algo de terreno y jugar, como digo, absolutamente en los dos polos, que va a ser, más allá que ella no sea candidata, un contrapunto entre Milei y la referente que le pondrá distintos motes, el mileísmo. O por lo menos van a intentar que ella siga siendo exactamente protagonista. Claro. El tema ahora es una cuestión interna del justicialismo que ya tiene problemas. A ver, Kicillof fue, acompañó, qué sé yo, pero no es tonto. Bueno, soy yo. Sí, claro. Pero después van a aparecer otros. ¿Y por qué no yo? Y ya quería ser él. No, sí, ya estaba claro. Bueno, pero ahora al que se le despeja el camino es a él. Claramente. Ahora, ¿es posible alrededor de Kicillof y con la venia de Cristina que eso funcione? Por otro lado, acá en Salta, vos habrás notado, ya ahí hay una corriente marítima suboceánica que está hablando de una alternativa donde estarían Sáenz, Yarlora. Sí, claro. Bueno, hay lugar para, en esa polarización extrema, a la que apuestan fuerte los dos extremos, para una tercera posición, y después la otra. Ni los extremos ni la tercera oposición creo yo que están acertando al diagnóstico de lo que han sido los cambios profundos que ha estado teniendo la sociedad, el electorado, donde las tradicionales lógicas políticas tienen que ser revisadas y todos siguen con la misma lógica, siguen con la lógica, de la polarización, la agresión. Vos fijaste las consecuencias de ese tipo de cosas en Colombia, ojalá nosotros no tengamos eso, pero entender bien... Pero eso, lo de Colombia no fue casualidad, eso es causalidad. No, por supuesto. De este tipo de cosas. Exactamente. De agresiones. Eso creo que nos tiene que llamar la atención, abrir un signo de interrogación, pero por otro lado, me parece que desde antes de la elección del 2023, quienes hoy son los distintos sectores opositores, perdieron el rumbo. Se les puso como loca a la brújula, insisten es que el norte es por donde están yendo, y equivocaron la campaña del 2023, y si siguen por ese norte que ellos quieren seguir, me parece que no es por ahí, y que tiene que aparecer de alguna manera. Yo lo que sostengo en esta lógica de lo ilógico, capaz que tenemos que ver la posible aparición de un nuevo emergente, así como fue Milei. Tal vez con más racionalidad, con otras características, tal vez por ahí puede venir el camino. Porque si vos seguís repitiendo lo mismo, ya estamos viendo cuál es la reacción de la gente. La gente no quiere saber, salvo ese núcleo duro, no quiere saber nada con alguien que ya pasó, que ya fue. Fíjate, y no importa la edad ni nada de eso. Fíjate vos las exacerbaciones de esto que hemos visto ayer, de cómo atacan el canal de TN, después de que hay, digamos, como convocatorias a salir a la calle, a manifestarse, digamos, implícitamente se estaba llamando... El camino es apelar, como debieran hacer, digamos, ¿no? a todas otras instancias de apelación que no han tenido la justicia, ¿no? La Corte Internacional de la Haya, lo que sea. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino, y si no, por otro debate, ¿no? Pero el debate ausente, que es la propuesta
concreta de un plan, un programa serio, donde, por ejemplo, la oposición o las oposiciones fragmentadas no tienen una propuesta clara. No han actualizado la agenda, están todavía con la agenda del siglo XVIII, que ya estaba contaminada con el siglo XIX, y no se ponen a la altura del siglo XXI y a la realidad en el mundo y en las sociedades de esta época. Entonces, me parece que así no va. Y encima, si es con la misma gente... Sí, claro, es complicado. Cristina Kirchner tuvo, y yo lo vengo mencionando porque me llamó mucho la atención, sabemos, digamos, que siempre ha tenido una suerte de aura mesiánica, pero una frase como han impuesto ahora un cepo al voto popular, es decir, si yo no estoy en una boleta no hay voto popular. Claro. Sí, ahora, lo más gracioso que el término cepo es una característica de ella, del gobierno de Cristina. Del kirchnerismo, digamos, ¿no? Sí, claro, sí, porque hubo cepo Cristina, precisamente, porque fue en el 2010. Sí, ella impone el cepo, 2011, digamos, ¿no? por ahí. Claro. Entonces, bueno, me llamó la atención, pero quiero decir, un cepo al voto popular, es decir, si no está ella en una boleta, aquí no hay democracia, más o menos, y hay que pasarlo en limpio. Si no hay justicia, tampoco hay democracia. Bueno, es que este es el tema. Ese es el tema. Ahí está la cuestión, ¿no? Me llamó mucho ahora, ahí hay que hacer valer. La justicia debe ser igual para todos. Y eso también, que tomen nota, vos recién decías en la nota anterior, Massa, Macri y Milei. Porque una cosa es cuando estás en el poder y algunas veces te la crees que es un pacto eterno con el pueblo, y todo tiene su principio y su fin. Fíjate, Gustavo, una cosa, en el primer bloque estuvimos hablando con la doctora Jimena de la Torre, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Me decía, si ves cómo llegaron algunos de los jueces que están en la Corte, digamos, el presidente de la Corte, Rosati en este momento, llegó por Néstor Kirchner, fue intendente de Santa Fe por el peronismo, estuvo muy cerca y fue ministro de Néstor Kirchner. Es decir, y de los 16 jueces que pasaron por esta causa, no sé si 12 fueron designados por el kirchnerismo. Es decir, acá hay otra cosa, y la pregunta a lo que voy es, este mensaje de estos jueces y de la Corte, ¿es un mensaje también a Milei, a Macri, vos decías, a Massa, decir, che, pará, si vamos por Cristina, si podemos, vamos por todos? Y nosotros tenemos en América Latina un ejemplo patente que es Perú. En Perú los últimos presidentes terminaron muy mal. Sí, claro. Sí. Y varios de ellos presos. Creo que tenemos 3 presos y uno que al querer ser detenido se suicidó. A ver, con una economía sí estable, pero con un gran problema con la informalidad, un gran problema con la minería clandestina, con la explotación de la selva en manera clandestina y en otras cuestiones, pero con un banco central, digamos, cómodo. Una presidenta interina que tuvo problemas gravísimos en el inicio de revueltas, con críticas. Es la presidenta latinoamericana con peor imagen en el último año, y sin embargo sigue. Después no hablemos de golpismo o no golpismo. Sí, ¿no? claro. Bueno, el tema es esto, me quedo con esta cuestión, digamos, que no sea candidata Cristina y que haya una proscripción, tiene como algunas incoherencias en Salta. El Partido Justicialista salió en defensa de ella y habla de proscripción. El Partido Justicialista que fue proscripto porque ellos apoyaron a Quintela y Cristina Kirchner proscribió la lista de Quintela que apoyaba el PJ de Salta. Y por lo tanto lo intervino. Por lo tanto los intervino. Es decir, que los proscriptos de aquí por Cristina Kirchner dicen que hay una... Es que todo depende del lugar donde el observador mire la cuestión. Sí. Bueno, eso es física cuántica. Que tendremos que llamar a otros especialistas. Claro, ¿dónde está, en qué ángulo está el observador y qué es lo que ve pasar, en qué momento y de qué perspectiva? Bueno, temas para seguir conversando. Gracias por venir como siempre. Gracias. Hasta cualquier momento.
Nos reencontramos nosotros el domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.